Hola alumnas, bienvenidas a nuestra clase de neuroanatomía, en el cual el día de hoy vamos a tratar un tema que es la epilepsia. Vamos a empezar diciendo qué es la epilepsia. En realidad, la epilepsia es un trastorno neurológico caracterizada por una descarga eléctrica de las neuronas en una determinada área del cerebro. Esta descarga eléctrica a nivel neuronal puede presentarse, como dije recién, en diferentes áreas, siendo estas medianamente o mayormente extensas según el tipo de lesión que presente o el tipo de epilepsia que esté generando el síntoma. Por cierto, y lo importante es que ustedes conozcan que estas descargas eléctricas a nivel neuronal pueden comprometer un área o pueden comprometer muchas áreas del cerebro. Y en eso va a devenir una serie de síntomas que nosotros vamos a conocer como convulsiones. De todas maneras, quiero decirles que el conjunto de síntomas va a depender mucho de la causa. La epilepsia a nivel mundial representa aproximadamente unos 5 millones de personas que pueden presentar esta enfermedad. Además, es importante tener en cuenta que la epilepsia afecta al 1 o el 2% de todas las situaciones de urgencia que se van a presentar en una sala de guardia. Hay que tener en cuenta que las causas pueden ser muy variadas y estas causas pueden tener a veces un carácter de tipo hereditario, un porcentaje mínimo, pero está presente en el componente hereditario. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces, sobre todo en los niños muy pequeños, uno o dos de los progenitores pueden presentar esta afección. Y aún se investiga cuál es el cromosoma que está encargado de la transmisión o dónde está la mutación genética de un cromosoma que esté encargado de la transmisión de esta enfermedad en los niños. Sacando el tema de la causa de tipo hereditario, tenemos también las causas debidas a otras alteraciones del cerebro. Una de ellas es la madurez del cerebro. En un cerebro prematuro o en un cerebro inmaduro, como suele pasar en los chicos muy pequeños o prematuros, pueden presentarse estas convulsiones. La inmadurez del cerebro es otra causa a tener en cuenta cuando hablamos de convulsiones o de epilepsia. También la existencia de ciertas lesiones cerebrales, como ser, por ejemplo, las infecciones virales, las encefalitis, las meningitis, algunos tumores cerebrales como gliomas o glioblastomas. También vamos a ver otros tipos de lesiones como los infartos cerebrales o los aneurismas cerebrales. Y también es importante tener en cuenta los traumatismos que se presentan en el niño a muy temprana edad. Teniendo en cuenta estos estados de maduración, hereditarios, infecciosos, traumáticos, tumorales y lesiones producidas por alteraciones vasculares como son los aneurismas, tenemos que tener en cuenta los síntomas. En cuanto a los síntomas, los más conocidos son aquellos que se conocen como estado de mal epiléptico, también llamado
crisis epilépticas. También se llaman estatus epiléptico. Esta forma de presentación es una de las más graves que se conocen porque es la que presentan mayor sintomatología o sintomatología mucho más florida. Esto es lo que nosotros conocemos como estatus epiléptico. Es en general una urgencia médica. Este estado epiléptico o estatus generalmente se presenta de forma repentina. El paciente puede manifestar algunos síntomas que se llaman síntomas prodrómicos, que se caracterizan por presentar el paciente, el niño, ciertos ruidos, ciertos movimientos o parpadeos. Y este estatus epiléptico o mal epiléptico se caracteriza por una lesión bastante extensa de varias zonas del cerebro y que pueden producir lesiones si se mantienen en el tiempo. En cuanto a los tipos de convulsiones que van a presentarse en el estado epiléptico, vamos a ver que existen diferentes tipos de convulsiones. No las clásicas convulsiones que nosotros conocemos como convulsiones tónicas-clónicas, caracterizadas por varias contracciones musculares, sino que existen diferentes formas de manifestación de este estatus epiléptico. Una de ellas es las convulsiones parciales o convulsiones parciales simples, que se caracterizan por presentar una descarga eléctrica en zonas cerebrales muy pequeñas, pero que van a ser, aparte de ser pequeñas, van a ser limitadas. Esto se presenta de forma brusca, como sensaciones anormales, que van a presentarse generalmente en una parte pequeña del cerebro, donde aparecen como síntomas prodrómicos olores desagradables, contracciones de una mano o contracciones de todo un miembro. Estos son lesiones son descargas eléctricas en pequeñas áreas del cerebro que no se extienden a otras áreas del cerebro. Por eso se llaman convulsiones parciales simples, descargas eléctricas de áreas pequeñas del cerebro que se caracterizan por presentar síntomas prodrómicos. En segundo lugar, vamos a hablar de las convulsiones jacksonianas, también llamadas crisis convulsivas parciales complejas. Estas se caracterizan por una descarga psicomotora donde el paciente presenta contracciones, temblores y bamboleos del cuerpo con movimientos involuntarios de un miembro, y un estado confusional y amnésico posterior. Estas crisis, llamadas jacksonianas o convulsiones complejas, como dije recién, se producen por lesiones en pequeñas áreas cerebrales y en lesiones distantes entre sí, que son lesiones aisladas, pero sí de diferentes áreas cerebrales. Terminamos este segundo tipo de convulsiones, que son las jacksonianas o convulsiones parciales simples. En tercer lugar, vamos a encontrar otro tipo de convulsiones, que son las crisis convulsivas severas o gran mal o convulsiones tónicas clónicas. Como su nombre lo indica, al hablar de tónicas clónicas, hablamos de convulsiones por contracciones espásticas de todos los músculos del cuerpo y relajación posterior. Esta puede ir acompañada de una pérdida temporal de la conciencia, de espasticidades de todo el cuerpo, caracterizados también por contracciones de todo el cuerpo. Son contracciones y relajaciones, por eso se llaman tónicas clónicas.
puede existir también contracciones de los músculos de la masticación y cierre y obstrucción de la boca, que se conoce como bruxismo, va acompañado de incontinencia urinaria. Estos pacientes van a presentar pérdida del control de los esfínteres. Entonces, como dije, pérdida de control de esfínteres, bruxismo, giros forzados de la cabeza hacia un lado y hacia el otro, espasticidad de los músculos con contracciones intensas, pérdida temporal de la conciencia. Habitualmente esta forma de presentación asusta, en general es la que conocemos en mayor medida y se puede presentar también en las guardias de emergencias, en los niños cuando estos presentan temperaturas muy elevadas, generalmente por arriba de los 39 o 40 grados. Habitualmente las personas no recuerdan lo sucedido, como dije anteriormente, y va posteriormente a la amnesia un estado confusional. También existe, en cuarto lugar, voy a nombrar lo que se conoce como pequeño mal o crisis de ausencias. El pequeño mal o crisis de ausencia se produce generalmente antes de los 5 años de edad y se caracteriza por pequeños episodios cortos en los niños menores de 5 años, donde se presenta una pérdida de la conexión con el entorno. Esta pérdida de conexión con el entorno se da primero con pequeños episodios de parpadeos o pequeñas muescas que duran entre 1 y 2 segundos con movimientos de algunos de los músculos de la cara, pequeños parpadeos, episodios de mirada perdida, el niño está con la mirada perdida, fija en un objeto o prácticamente esa mirada perdida es hacia la nada, con pequeños parpadeos del cual no lo podemos despertar fácilmente con movimientos. Estos episodios duran aproximadamente 1 minuto o 2 minutos y van, como dije recién, acompañados también de una amnesia posterior. En quinto lugar, que se presentan en la epilepsia las llamadas crisis mioclónicas. Las crisis mioclónicas suceden en general con pequeñas sacudidas musculares de algunas partes del cuerpo. Estas sacudidas musculares de las manos, o sea, movimientos, por ejemplo, de las manos, movimientos de los miembros inferiores, se caracterizan, como dije, pequeñas sacudidas leves, no están regidas por la voluntad, son totalmente involuntarias, se presentan de forma paroxística, que quiere decir que se presentan en forma súbita, eso quiere decir paroxismos, donde estas pequeñas sacudidas pueden provocar la caída de la persona al suelo y producir diferentes lesiones. Esto suele presentarse también con contracciones musculares, no siempre tónica, clónica, sino contracturas espásticas, pérdida del equilibrio, movimientos súbitos de algún músculo y caídas, con cierto bamboleo cuando esa contracción se da en los miembros inferiores. De esta manera hemos hablado de los 5 tipos de formas o de síntomas de presentación de la epilepsia. Hemos hablado de las causas de la epilepsia y la definición que tenemos de ella. Otra cosa importante de la cual tenemos que hablar es que el método de diagnóstico se hace en forma temprana, sobre todo en los niños con lesiones tumorales y con lesiones de algún órgano, como por ejemplo en los casos de los tumores. Estos diagnósticos se hacen a través
de tomografía, pero fundamentalmente de un electroencefalograma. ¿Qué es un electroencefalograma? Es el registro gráfico de una descarga eléctrica neuronal. Podemos definir al electroencefalograma como el registro gráfico de descargas eléctricas producidas en el cerebro. También como método diagnóstico tenemos la tomografía axial computada y también la resonancia nuclear magnética. Pero el gol estándar, por decirlo así, es el electroencefalograma. Esto lo realizan los neurólogos y se caracterizan por una serie de gráficos con diferentes líneas que tienen que ser, por supuesto, evaluadas por un médico neurólogo. En cuanto al tratamiento, el tratamiento es por vía oral. Generalmente el tratamiento de sostén de estos pacientes es a través de medicación antiepiléptica y anticonvulsiva. Esta medicación generalmente se recibe por vía oral, también puede ser a través de la vía parenteral, sobre todo cuando en las guardias se presentan estas crisis convulsivas. Hay que tratar de prevenir porque en cada una de las presentaciones de las convulsiones se producen un gran deterioro neuronal, lo que quiere decir que existiría muerte neuronal por cada una de estas crisis convulsivas. Las medicaciones generalmente, como dije, son los anticonvulsivos. Existen muchos tipos, como por ejemplo la fenitoína, el ácido valproico, el valproato de magnesio, el diazepam, el fenobarbital. Estas drogas que yo les nombré en este momento son drogas anticonvulsivas. Otra cosa importante que hay que tener en cuenta es que cuando se produce una crisis convulsiva, sobre todo el gran mal o estado de mal epiléptico, y existen convulsiones tónicas clónicas, estas convulsiones tónicas clónicas que se perpetúan en el tiempo o que duran unos minutos y vuelven a repetirse durante un lapso bastante prolongado de tiempo en el cual no existe tratamiento oportuno, puede llegar a producir una parálisis de los músculos respiratorios, disminuye la presión parcial de oxígeno en sangre y produce mayor lesión a nivel cerebral. Esto es todo lo que yo quisiera decirles por hoy. Me gustaría, alumnas, que ustedes estudien el tema desde aquí o desde la bibliografía. Hoy está, sobre todo el tema de epilepsia, hay bastante información en los libros de neurología, también hay bastante información en diferentes artículos de neurología, así que yo quisiera que ustedes estudien epilepsia. Epilepsia como diagnóstico, más que nada como definición y como presentación de los síntomas y como causas de una enfermedad que ustedes van a probablemente encontrarse durante el resto de su vida profesional. Muchas gracias, alumnas, y muchas gracias por su atención.